Bendiciones a todos, esto es Vida Profunda. Cada martes a las 21 horas, conversaciones, charlas amenas con escritores, pastores, hermanos que tienen una profunda obra de Dios en sus vidas y ellos quieren compartirnos cada día. Hoy, sábado 16 de abril, tenemos un gran invitado, Diego Tapia, y lo saludamos hoy. Bendiciones, Diego. Hola, hola, ¿qué tal, Enrique? Gracias por la invitación y estoy muy entusiasmado de poder tener una conversación profunda y que sea interesante también para quien lo esté viendo. Eso. Ayer fue viernes, cuando muere Jesús, y hoy día sábado, esperando la resurrección, mañana domingo. Hay una incertidumbre ahí en el pueblo de Israel. Y eso es lo que nos va a hablar hoy día Diego. Te invito a que compartas este video a tus amigos, tus contactos, tu familia, y que también puedas suscribirte a este canal Vida Profunda de YouTube. Diego, por el afiche hemos visto que nos vas a compartir de incertidumbre, ¿o no es así? Sí, así. Quizás un concepto que está un poco alejado de nuestra terminología angélica o cristiana, pero soy un profundo convencido de que a partir de la incertidumbre hay mucha riqueza espiritual y por sobre todas las cosas hay profundidad de encontrar a Dios en aquello. Así que Eso, esa eso. es la idea, que podamos también conversar acerca de eso. Sí, mira, estas son conversaciones, son charlas de lo que Jesús ha hecho en nuestra vida, con palabras sencillas, con vidas prácticas, y eso es vida profunda, de volver a Jesús, volver al dador de la vida, que muchas veces a través del camino nos vamos apartando un poco por los años, por los estudios, los conocimientos, las bendiciones o los problemas, nos vamos apartando de él. Y de eso se trata, hablar de él. Y hoy día, Diego, estamos viviendo un tiempo de incertidumbre en todo el planeta. Ya lo vivimos con la pandemia, ahora con la guerra, y en Chile también. Y en todos los países hay incertidumbre. Y parece que en ese tiempo, cuando en el tiempo de Jesús también hubo incertidumbre, ¿no, Diego? Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que hay que partir un poco de la base de que cuando nosotros asumimos eh, nuestra espiritualidad, sea como tú quieras llamarlo, en una iglesia, en tu vida, con algunas prácticas, bueno, cuando una persona asume que la espiritualidad es algo importante dentro de sus quehaceres, em, a medida que uno va creciendo y a medida que uno va también abarcando y viendo de que la espiritualidad está en todos los puntos de vista o en todos los puntos en los cuales uno de cierta manera vive, va encontrando, ya insisto, a medida que uno va desarrollando esta idea de la espiritualidad, va encontrando quiebres y va encontrando también incertidumbre. Yo hace mucho tiempo atrás fui también líder de jóvenes en una iglesia en San Felipe y ahí yo estaba cada vez más convencido de que a medida que yo iba aprendiendo o iba entendiendo más en profundidad de qué se trata esto de Dios y la idea que Él tiene para este mundo, más me generaba incertidumbre o más dudas, por decirlo así. Entonces, mientras más lo conocía, y a esto quiero llegar, mientras más conocía a Dios, más dudas me generaba. Eh, ahí hay un punto, porque hay que estar siempre bien parado también. Nosotros podemos convivir con la duda. Yo creo que hay que mantener siempre en tensión aquello. Una espiritualidad, la certeza con la duda sí tienen que estar en tensión constante, porque en medio de esa tensión creo que podemos ver un movimiento claro de Dios. Pero yo creo que hay que rodearse de no tan solo de gente que sepa para dónde va esto, buenos consejeros, buenos amigos, buena gente espiritual, buena gente de fe, sino que también tenemos que tener la humildad también de poder entender de qué se trata esto, de la espiritualidad. Por lo tanto,
convivir con la incertidumbre, y a esto quiero llegar, convivir con la incertidumbre en una fe cristiana, yo creo que nos hace comprender mucho mejor cuál es también nuestro propósito acá en la tierra. Eh, y lo vamos a ver, y creo que tengo ahí un pasaje que podemos hablar justo en este día sábado, que es un día de transición, un día donde estamos en esta suerte de limbo, ¿cierto? Sí. De la muerte y de, bueno, resucitará el maestro, no, como él dijo, no sabemos bien. Y vamos a ver un poco en qué contexto estaban también los discípulos, que son los que conocen de primera fuente a Jesús. Vamos a ver en qué estado estaban. Pero siento justamente eso, que a medida que uno va profundizando en su fe, van aflorando estas dudas, y más que eliminarlas, yo creo que hay que saber convivir con ellas y agradecer a Dios también por aquello. Yo creo que hay una oración súper noble que decir, sabes que Dios, no entiendo tanto lo que está sucediendo, sabes que no comprendo por qué pasa esto en el mundo. Sin embargo, en mi posición yo quiero servirte, pero por sobre todas las cosas quiero honrarte en este escenario, en este caos, en estas dudas. Quiero mirarte a ti, quiero llegar a la cruz una vez más, y quiero reconocerte en este contexto. Entonces, yo creo que ese es un primer punto interesante, de que no le hagamos tanto el quite a esa situación de la incertidumbre, de este vaivén donde quizás no vemos, eh, y reconocer que incluso ahí está Dios operando. Sí, obviamente. Y mira, qué interesante porque en este momento nos están viendo o escuchando personas creyentes de diferentes lugares, en diferentes tiempos y horarios y en diferentes países. Y muchos de aquellos quizás están o estamos con cierta incertidumbre, lo que viene, el futuro, Sí, los temores que nos inundan, todo tipo de temores, eh, a la delincuencia, a los desastres naturales, a la escasez, a la muerte, a lo desconocido, a perder un claro. ser querido. Y eso también es incertidumbre, ¿no, Diego? Sí, sí, totalmente. Yo creo que estamos en ese punto de vista también. Creo que nuestra fe un poco más occidental latinoamericana, últimamente quizás ha tomado un camino que es fácil, un camino de cierta manera de ribete exitista. ¿A qué me refiero? De que por ahí todo decimos, bueno, está bien, no hay ningún problema, oremos, si hay incertidumbre va a pasar, si hay duda va a ser disipada. Y insisto, estos comentarios vienen de corazones que por ahí sí son de buena intención, pero muchas veces nosotros, como vuelvo a esta idea como latinoamericana de la fe, es como tranquilo, Dios todo va a estar en control, no te preocupes, no importa si tu casa se está cayendo, Dios es tu escudo, es tu Mm. fortaleza, es tu fuerte. Tengo hambre, no, pero Dios te va a dar de comer. Estoy sufriendo, no, pero Dios, entonces por ahí tenemos las frases hechas y no nos detenemos tanto a escuchar producto de esta articulación de frases eh, frente a alguien que realmente está sufriendo. Entonces, tenemos una suerte de exitismo cristiano. Entonces, yo soy un convencido, y vuelvo ahora al tema de la incertidumbre, de que y una idea que me gusta repetir mucho, que una buena y una mala experiencia, que sean como sean las cosas, necesitamos una fe que le encuentre sentido a ambas situaciones. No pueden ser tangenciales, no puede ser un algoritmo, no pueden ser circunstancias. Nuestra fe tiene que encontrarles un sentido a todas las experiencias y encontrar a Cristo en medio de todas estas experiencias. No pueden ser fortuitas, no puede ser un tema circunstancial, no, todo lo contrario. Tenemos que entender de que nuestra fe puede abrazar aquello. No existe lo malo y lo bueno en la terminología de Dios, sino que existe Dios operando por sobre el bien y el mal. Sí, Entonces, eh, tenemos que encontrar y tenemos que abrazar esa fe en la cual, eh, en medio de esta incertidumbre, en medio de este caos, en medio del silencio, en medio del dolor, y aquí quiero pegar ahora el pasaje para cerrar, de cómo podemos entender
y cómo estaba el corazón de los discípulos en ese sentido del dolor. Yo no estoy negando bajo ningún punto de vista que vamos a, A pasar que problemas. hay, claro, o sea, la experiencia humana condiciona todas estas situaciones, o sea, sí o sí a veces, qué sé yo, a mi equipo de fútbol le encantaría que le fuera mal, pero a mi equipo de fútbol le da más mal que bien, y aún así me gusta. No quiero decir de que me gusta el sufrimiento, no, por el contrario, me gusta el fútbol, más que cualquier otra cosa, ¿se entiende? Pero mira, piensa de que el relato del Evangelio de Juan, en este día sábado, si lo pudiésemos ubicar temporalmente, o domingo en la mañana, pero en esta espera, encontramos a los discípulos, uno pensaría que quizás defendiendo a Jesús, o buscando adeptos, o con otras personas, uno podría pensar en eso, o haciendo un buen post en Instagram, no sé, estoy inventando, pero los discípulos estaban escondidos, los discípulos estaban con incertidumbre, los discípulos estaban, y recalca el Evangelio de Juan, que estaban en una habitación, ¿cierto? Con llaves, ¿cierto? Estaban reunidos por miedo. Y lo dice en Reina Valera, creo que lo dice, y los discípulos estaban ahí reunidos, las puertas estaban cerradas, ¿cierto? Y estaban reunidas por miedo. Entonces, qué, qué importante que podamos entender de que, imagínate que los discípulos, que eran los que conocían más a Cristo, que comían el polvo de las pisadas del maestro, estaban con miedo y estaban encerrados y estaban con llave. Mm, Entonces, ¿cuánto más nosotros también cuando vivimos alguna incertidumbre, cuando en nuestra vida Jesús ha sido crucificado? ¿Cómo nos comportamos nosotros? ¿Cuántas veces nos hemos encerrado con llave y con miedo porque sentimos de que el maestro no está? Y sí. ahí hay mucha incertidumbre. Pero mira, y aquí está la parte, y es la buena noticia de toda Mm, de toda la instancia, es que aún en esta habitación cerrada, y aún en este lugar donde humanamente era imposible entrar, el Evangelio recalca que, sin embargo, Dios se le aparece, o sea, más bien dicho, Jesús se les aparece en esa habitación. Por lo tanto, lo que yo puedo inferir del pasaje es de que todo temor humano, o toda cadena humana, o toda habitación humana, se disipa cuando Jesús resucitado se presenta. aleluya. Entonces, entonces piensa eso, pensemos en Me un da alegría. minuto, pensemos en un segundo en esa situación, No, o pensemos en nuestra incertidumbre. Quizás yo y tú o hemos vivido instancias en las cuales sí nos hemos encerrado y hemos visto y hemos probado y hemos evidenciado a Jesús, pero aún así estamos encerrados con llave sí, en esta incertidumbre. Y quizás que las personas que están acá también están con incertidumbre en su vida, por cualquier motivo, sea cual sea el motivo. La buena noticia es que Jesús se presenta aún en la incertidumbre. Por eso vuelvo a la idea original. Tenemos que abrazar también el caos, la incertidumbre, la incerteza. Porque Jesús, Dios, y por qué no el Espíritu Santo, se presentan mucho más evidentes, creo yo, cuando estamos en estos tiempos de incertidumbre. obviamente. Me recuerdo de ese pasaje de la Escritura cuando los discípulos estaban en la barca y se levanta un tremendo viento y viene Jesús caminando y se asustan y le dijo, no temáis. Y en esa incertidumbre, en ese movimiento de olas, de huracanes, Jesús se presenta, ¿ya? Y eso también nos Sí. muestra de que Jesús está en medio de la incertidumbre también, ahí, donde están los Sí, problemas, las dificultades, las llamas. sí, Sí. sí, y desde ese punto de vista también tenemos otro relato, que Jesús estaba en la barca y hay Ah, una tormenta, sí. ¿cierto? Es también, porque también el autor nos da a entender otra cosa,
y ahí creo que es una rama, no nos vamos a ir por una ramita, pero es chica. Qué interesante de que Jesús es 100% Dios, pero es 100% humano, Ah, porque sí, es 100% Dios caminando sobre el mar, ¿cierto? Sobre la tempestad. Y en este otro pasaje también tenemos a Jesús con sus amigos descansando. Él estaba durmiendo en ese momento. sí. Entonces, él era humano, él también descansaba. Entonces, los discípulos lo despiertan y le dicen, ¿qué pasó acá? O sea, ayúdanos. Despierta, Entonces, despierta. claro, y ahí también tenemos a un Cristo que es 100% humano. Entonces, ¿cuánto más? Y aquí es donde voy al punto, de este Cristo humano que entiende lo que es estar en la barca y en el caos o en la incertidumbre, cuánto más conoce nuestros problemas, porque ese era un asunto quizás de la naturaleza, de la realidad, ¿cierto? Entonces, yo soy un convencido de que si nosotros somos cristianos, somos discípulos de Jesús, ¿cierto? Por lo Sí. tanto, Jesús entiende y conoce también mi realidad y mi contexto. Por lo tanto, Él sí conoce mis altos, mis bajos, porque Él está por sobre todas las cosas. Sí, y mira, Diego, me acordé de ese pasaje del Salmo 23, Jesús es mi pastor. Dice que aunque andes, dice, en valles de sombra de muerte, no temerás mal alguno, porque yo estaré contigo. Y ahí muestra que, porque mucho, como tú decías, hay muchos exitistas de la prosperidad, del éxito, que plantean de que no vamos a sufrir, que Dios quiere que seamos ricos, que tengamos bendiciones. Y ahí habla de que al medio de esa oscuridad, Dios iba a estar. Y lo Sí, mismo que dice Isaías 43:2, aunque pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Isaías 43:2. claro. Sí, o sea, tenemos una pila de casos que interesante que la Biblia es protagonizada por hombres como nosotros. Sí, Y eso creo que la valía mucho en nuestra vida espiritual, que es un poco también lo que hablaba al principio, de quien ha asumido una vida espiritual, sea como sea que la esté llamando, eh, no conocemos también cuáles son, si bien hay gente que profesa la fe evangélica cristiana como nosotros, también podemos ver que hay gente que tiene otra distinta concepción que abarcan finalmente y nos llevan a Dios, ¿cierto? Eh, pero podemos ver de que hay gente que lucha con cosas diarias. Eh, la- lo- los discípulos de Jesús es una tropa de personas que en su otra vida eran pescadores, eran recaudadores de impuestos, eran fanáticos políticos, tenían oficios heredados del padre, que no sabían hacer otra cosa. No estoy siendo despectivo, sino que eran gente eh, de carne y que está en el hueso. diario vivir, como tú y yo, exacto. Entonces, que tienen un encuentro espiritual con este Cristo que nos ha cambiado finalmente. Entonces, eh, yo creo que bienvenida a la incertidumbre en ese aspecto. Sí, y sabes, Diego, que también se tiene el concepto, yo conocí al Señor en el 1990, cuando tenía 24 años, que cuando uno es cristiano se acaban los problemas o ya no hay lucha, no hay quebranto, no hay nada. Claro, No, existen, pero la sí, diferencia es que tenemos que todos los días ir a las plantas del Señor y a la dependencia de Él, que en medio del sí, problema, la escasez, porque sería fácil seguir a Cristo si no hay problema. claro, claro. Y lo otro, Y que es un sí, poco quizás alguna de las corrientes que intentan sostener una vida así. Y por ahí, ojo, y por ahí sí, se logra en algunos aspectos, pero son aislados. No, a veces lo venden como que fuese así, y no, no. sí, son esporádicos, aislados. Sí,
Ahora, ¿Dios quiere que nosotros tengamos un auto? Sí, puede ser. ¿Un Mercedes-Benz? Puede ser, pero eso cuesta plata. Hay que tener una profesión, más trabajo, más dinero, ¿me entiendes? Entonces hay cosas que son relativas. Y lo único absoluto es Jesús, en medio Exacto. nuestro, al lado Sí, nuestro, en cada circunstancia o en cada situación. Y eso es maravilloso. Y lo otro, Diego, que yo sé que tú te has dado cuenta que cuando hay quebranto, dificultades, incertidumbre, ahí cuando nacen los mejores clamores delante de Dios, los mejores poemas, las mejores palabras hacia el Señor, los poetas, los salmos, los proverbios, los más sí, grandes poetas sí. han hecho sus mejores poesías en el dolor. ¿Qué piensas de eso, Diego? Ah, sí, yo creo que ahí vamos a tocar otro punto, eh, porque la idea tampoco es ser un adicto al sufrimiento, un adicto a la incertidumbre. Porque sí, o sea, yo una vez tuve una conversación con un amigo que es compositor de acá de San Felipe, y él ¿Ya? me comentaba que sus mejores, justamente, sus mejores canciones o sus mejores letras salían de momentos que, qué sé yo, terminó con su pareja o estaba en una situación, bueno, siempre por el carril de los vínculos amorosos, ¿cierto? Ya. Como que ese es como el fuerte también de los músicos, Sí, como el amor y el sufrimiento dentro de la pareja. Em, pero él me decía que a lo que iba era como desde el punto de vista, desde la creatividad, siempre había un, una especial tesoro. confianza, una especial confianza en esos momentos. Perfecto. Pero vuelvo a la idea original, o sea, vuelvo a la idea de que nosotros nuestra fe no tiene que ligarse a un estado de incertidumbre, no, no, no los tiene que negar sencillamente, porque una buena o una mala experiencia en lo que vemos y en lo que no vemos, ahí habita Dios, Sí, con plena gloria. En la decepción y en la certeza, ahí opera Dios sí, en lo bueno y lo malo, ahí opera Dios por sobre todas las cosas. Entonces, si nos concentramos solo en alguna de las dos ideas, o sea, sí, en alguna de las dos ideas, vamos a negar la otra. Por lo tanto, nuestra experiencia de la fe no tiene que ser de sufrimiento o de escasez o de derrota, porque si pensamos que es así, hemos malentendido el Evangelio. sí. Nuestra vida no tiene que ser sinónimo de exitismo, prosperidad y auto, porque hemos entendido mal el Evangelio, si es así. Nosotros necesitamos de ambas, porque la experiencia vital de vivir finalmente requiere de todas las experiencias que nos rodean en este mundo, absolutamente todas. Entonces, eh, cómo hallarle sentido a esto es bueno, tener una fe mucho más profunda, tener una fe que abarque estas situaciones y que honre todas las circunstancias, honrar nuestras heridas, honrar a nuestros antepasados, honrar al proceso que estamos viviendo y por sobre todas las cosas entender de que Dios está operando. Muchas veces insisto también de que creemos de que en cualquier momento de que estemos en nuestra vida está Dios escondido esperando la siguiente temporada para darnos las directrices y después se esconde cada tanto. Yo no sirvo a un Dios así, estoy muy lejos de servir a un Dios así. Yo veo un Dios que está no tan solo acompañándome, sino que también abriendo caminos delante mío. Y lo vemos también, y es bíblico, Dios nunca fue detrás del pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Dios siempre iba por delante en distintas formas, en columnas de fuego, de aire, de viento, en forma de rocas, en forma de maná, siempre iba adelante. Entonces, eh, me gusta pensar de que nuestro Dios habita en todas las cosas, finalmente. Y ahí, bueno, dice, ah, pero ¿cómo puedes ver todo esto? Y ahí está el objetivo. Pues, ¿qué quiere Dios de nuestra vida? Yo creo que por sobre todas las cosas que vivamos esta vida bien, conforme a lo que Él desea, pero reconciliando todas las cosas, algo que hemos hablado harto en nuestra congregación también. Reconciliar todas las cosas significa también abrazar todo lo que nos rodea. Me gusta esa escritura de Abdías. Dice, aunque la higuera no florezca y la vid no dé Mm, frutos, yo sí, igual estaré contento.
Sí. Creo que el Señor, Habacuc, Habacuc, sí, sí. sí, Creo que esa es un poco la actitud correcta, es decir, que tenemos que estar agradecidos y contentos con Dios, cualquiera sea la situación, porque van a sí, ser diferentes las situaciones, no solamente exacto, una. exacto. Sí, 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 sí. Sí, y creo que en todo momento, si esto lo hemos, pucha, hay cosas que de repente uno se aprende de memoria porque en la escuela dominical o nuestros antiguos quizás referentes nos enseñaron que eran así. Entonces uno se encuentra con estos pasajes y dice, wow, o sea, tanto tiempo estuvieron ahí y nunca me di cuenta de eso. O sea, eh, todo finalmente nos habla y nos lleva a esta verdad última, que es Dios queriendo y teniendo un plan con cada uno de nosotros por medio de su Hijo. Oye, tremendo lo que dices tú, Diego. Me acordé también cuando dice el Señor que para los hijos de Dios, los que son llamados de acuerdo a su propósito, Ujú, todas las cosas finalmente le ayudan para bien. Y sí, yo pensaba en todas las decisiones malas, hacia atrás, mm, hacia adelante, decir que finalmente el Señor, esas cosas, quizás las equivocaciones o situaciones incómodas de la vida, las transforma finalmente cuando uno es nacido de nuevo y finalmente las redunda, es decir, las transforma para el bien de tu progreso. Qué maravilloso. sí, 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 estoy totalmente de acuerdo con la observación. Bueno, Diego, mira, estamos ya a 5 minutos. Creo que se ha disipado un poco esa incertidumbre. Mm. Ha venido confianza de Dios a nuestros corazones. No sé si tiene las palabras finales para los que están escuchando, nos están viendo. Em, y quizás mis palabras finales van a lo que dice Jesús, no teman. Eh, no se y es algo que también los ángeles del Señor, ¿cierto? Mencionan cada vez que hay un encuentro en el cual estamos como medios idos, qué sé yo. No teman, no se preocupen. Si nosotros creemos de que Jesucristo es el Señor, no temamos, sea las circunstancias que estemos viviendo, sea buena experiencia, sea mala experiencia, sea un sábado encerrados en una habitación con cadenas y donde el temor es real, no teman, porque siempre, siempre, siempre es el amor de Dios ganando, siempre, Amén. siempre. Yo Mira, creo que ese es mm, el cierre. amén. Mira, para despedirnos, qué palabra tremenda esa, no temas, como dice Isaías 41:10. No Sí, temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te sí. ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Qué hermosa escritura que dice siempre, ¿ya? Sí, Y gracias, Diego, por este compartir en este sábado 16 de abril del 2022. sí. Y esa incertidumbre ya estamos un poquito más livianos, como que estamos confiando en ese Dios Claro, vivo que está ahí en nosotros y que está a punto de pasar algo mañana domingo. sí, Ajá. es un buen día para resucitar. Gracias, Diego, y a todos ustedes les invito a que compartan este video a sus amigos, familiares, suscríbanse al canal de Vida Profunda y Dios les bendiga y crea que el Señor le ama y Él está siempre junto a ti. Saludos, Diego, bendiciones. Saludos a todos, muchas gracias por la invitación Gracias, y que bendiciones. la pasen bien mañana también Listo, muchas en gracias. familia también. Eso, gracias.